La historia la escriben los vencedores, pero a veces, incluso los vencedores deciden olvidar. Y ese olvido, no es casual. Es estratégico. Porque hay guerras que no solo destruyeron ciudades, sino que redefinieron lo que hoy entendemos como civilización, religión, poder y memoria. Conflictos tan antiguos y tan determinantes que, si los quitáramos del pasado, el presente simplemente no existiría tal como lo conocemos. Hoy vamos a viajar a un territorio incómodo. El de las guerras olvidadas de la antigüedad. Batallas que rara vez aparecen en los libros escolares, pero que decidieron que imperios dominaron el mundo, que lenguas sobrevivieron y que dioses llegaron hasta nosotros. Prepárate, porque esto no es solo historia. Es arqueología del poder. El mito del olvido, ¿por qué desaparecen las guerras? Antes de hablar de batallas, hay una pregunta incómoda. ¿Por qué algunas guerras se recuerdan y otras no? La respuesta no es la falta de importancia. Es el control de la narrativa. En la antigüedad, la historia no era un registro neutral. Era propaganda. Los escribas trabajaban para reyes, templos o imperios. Y lo que no convenía recordar, simplemente se borraba. Ciudades arrasadas sin dejar rastro. Dinastías eliminadas de las inscripciones. Dioses prohibidos tras una derrota militar. Y así, poco a poco, la historia se convirtió en un relato incompleto. Un mosaico roto donde faltan piezas fundamentales. La guerra que casi borra a Egipto, el colapso del mundo del bronce. Hace más de 3000 años, el Mediterráneo no era un conjunto de culturas aisladas. Era un sistema. Un sistema complejo, interdependiente, sorprendentemente moderno para su época. Egipto comerciaba con Siria y Canaán. Los hititas controlaban Anatolia. Micenas dominaba el Egeo. Ugarit era un centro comercial cosmopolita donde convergían idiomas, mercancías e imperios. Era un mundo globalizado antes de la globalización. Y como todo sistema interconectado, era vulnerable. Entonces ocurrió algo. Algo que no fue una sola guerra, sino una reacción en cadena. Colapso de la Edad del Bronce. El mundo antes del colapso, una red de imperios en equilibrio. Para entender la magnitud del desastre, hay que imaginar este mundo como una red de equilibrio tenso. Egipto en su nuevo reino, en el apogeo de su poder. El imperio hitita, rivalizando con Egipto por el control de Siria. Micenas, rica, palaciega, militarizada. Ugarit, un puerto donde se hablaban lenguas distintas en el mismo mercado. Babilonia, heredera de antiguas tradiciones mesopotámicas. Todos estos reinos estaban conectados por comercio, diplomacia, y guerras constantes pero controladas. Era un equilibrio inestable, pero funcional. Hasta que dejó de serlo. Las primeras grietas, hambre, crisis y migraciones. Antes de cualquier invasión, el sistema empezó a fallar desde dentro. Los registros arqueológicos muestran señales claras. Sequías prolongadas. Crisis agrícolas. Escasez de grano. Inestabilidad política en palacios reales. El comercio, que mantenía el sistema unido, empezó a debilitarse. Las rutas marítimas se volvieron peligrosas. Las ciudades dependían unas de otras para sobrevivir, pero ya no podían garantizar el intercambio. Y cuando el hambre entra en escena, la política deja de importar. Empiezan los desplazamientos de población. Pueblos enteros buscando nuevas tierras, nuevos recursos, cualquier lugar donde sobrevivir. La llegada de los pueblos del mar, invasión o consecuencia. En los registros egipcios aparece un nombre que ha fascinado a los historiadores durante siglos. Pueblos del mar. No eran un solo pueblo. Ni una sola cultura. Ni un solo ejército. Pueblos del mar. Eran, probablemente, una mezcla de grupos desplazados, guerreros, refugiados, mercenarios, pueblos costeros empujados por la crisis. Pero lo importante no es quiénes eran, sino lo que hicieron. Atacaron ciudades costeras. Destruyeron puertos. Cortaron rutas comerciales. Desestabilizaron aún más un sistema ya frágil. Y lo más inquietante, no siempre fueron derrotados. En algunos casos, simplemente desaparecían tras los ataques,
como si se disolvieran en el mar. La caída de las grandes potencias, un efecto dominó. El impacto no fue inmediato, fue acumulativo. Primero cayó Ugarit. Una ciudad tan avanzada que tenía archivos diplomáticos, poesía, registros comerciales. Todo ello destruido en incendios que dejaron tablillas cocidas como cerámica. Luego, el imperio hitita empezó a fragmentarse. Su capital fue abandonada. Sus rutas comerciales colapsaron. Su poder central desapareció en pocas décadas. El mundo hitita, que había rivalizado con Egipto, dejó de existir. En Grecia, los palacios micénicos fueron destruidos o abandonados. Micenas, Pilos, Tirinto, todos ellos muestran señales de incendios masivos y abandono. Y uno por uno, los centros de poder se apagaron. Como luces en una tormenta. El misterio más grande, ¿por qué colapsó todo a la vez? Este es uno de los mayores enigmas de la historia antigua. No hay una sola causa aceptada. Las teorías principales incluyen: cambio climático prolongado, terremotos en cadena, crisis del comercio internacional, migraciones masivas, rebeliones internas, guerras simultáneas entre estados interdependientes. Pero lo más probable es que no haya una sola explicación, sino una combinación perfecta de fallos sistémicos. Un mundo demasiado conectado para resistir una crisis múltiple. El silencio después de la tormenta, una civilización reiniciada. Después del colapso, el mundo no volvió a ser el mismo. Durante siglos, muchas regiones entraron en lo que los historiadores llaman Edad Oscura. La escritura desapareció en Grecia durante generaciones. Las rutas comerciales se redujeron drásticamente. Ciudades fueron abandonadas y nunca reconstruidas. Conocimientos técnicos se perdieron. Fue como un reinicio civilizatorio. El mundo antiguo no evolucionó de forma continua. Se rompió. Y tuvo que reconstruirse desde fragmentos. La paradoja final, lo que perdimos sin saberlo. Lo más inquietante del colapso de la Edad del Bronce no es la destrucción. Es lo que no sabemos que se perdió. Porque cada ciudad destruida no era solo piedra. ¿Era? Bibliotecas enteras de conocimiento. Tradiciones orales nunca escritas. Tecnologías olvidadas. Versiones alternativas de la historia humana. Y aquí surge la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué parte de nuestra civilización moderna es solo el resultado de lo que sobrevivió por casualidad? La guerra que cambió a Grecia, pero que casi nadie estudia. Mucho antes de las famosas guerras contra Persia, hubo un conflicto interno que definió el destino del mundo griego. Una guerra que no fue entre griegos y extranjeros, sino entre griegos contra griegos. Las guerras mesenias. Guerras mesenias. Esparta, la futura máquina militar de la antigüedad, no nació poderosa. Se forjó a través de la conquista brutal de Mesenia, una región vecina cuyos habitantes fueron convertidos en esclavos del Estado, los ilotas. Este conflicto no solo fue militar. Fue social. Esparta creó su sistema entero, su educación militar, su disciplina extrema, su estructura política, para evitar una rebelión constante de una población esclavizada que superaba en número a sus propios ciudadanos. Y aquí está el punto clave. Sin esta guerra olvidada, Esparta nunca habría existido como la conocemos. Y sin Esparta, la historia de Grecia, incluidas las guerras médicas, sería completamente diferente. El imperio que desapareció sin dejar huella, el reino de Mitanni. En el norte de Mesopotamia existió un reino poderoso, sofisticado y diplomáticamente brillante. Se llamaba Mitanni. Caída del reino de Mitanni. Durante siglos fue una superpotencia, rival de Egipto y aliado ocasional de hititas. Controlaba rutas comerciales estratégicas y poseía una élite militar entrenada en carros de guerra. Y sin embargo, desapareció. No hubo una gran batalla final registrada. No hay épica. No hay relato heroico. Solo silencio. Lo que sabemos es que fue absorbido entre presiones externas de los hititas y conflictos internos hasta fragmentarse. Su capital fue destruida. Su identidad política borrada. Y lo más fascinante, durante siglos, ni siquiera se supo que había existido.
fue redescubierto solo gracias a excavaciones modernas. Un imperio entero convertido en polvo histórico. La guerra invisible de Roma, la destrucción de Cartago. Cuando pensamos en Roma, pensamos en expansión, orden, legiones. Pero hay una guerra que definió su identidad más brutalmente que cualquier otra. La destrucción de Cartago. Tercera Guerra Púnica. Cartago no era una ciudad cualquiera. Era una superpotencia marítima, rival directa de Roma. Una civilización comercial, avanzada, con influencia en todo el Mediterráneo. Pero Roma no solo quería vencerla. Quería borrarla. Durante la Tercera Guerra Púnica, Roma sitió Cartago durante años. Cuando finalmente cayó, la ciudad fue arrasada sistemáticamente. Sus habitantes esclavizados o exterminados. Sus estructuras destruidas. La memoria romana posterior intentó justificarlo como necesidad estratégica. Pero la realidad es más dura, fue una eliminación total del rival. Y aquí nace una pregunta incómoda. ¿Es esta la razón por la que Roma dominó sin competencia durante siglos? La guerra que redefinió a Asia, la caída de los imperios indo-iranios. En el corazón de Asia Central, una serie de conflictos poco conocidos moldearon religiones enteras. Entre ellos, la expansión de pueblos iranios y la fragmentación de culturas indoarias antiguas. Migraciones indoarias. No fue una sola guerra, sino una transformación violenta y prolongada, desplazamientos, invasiones, asimilaciones. De este proceso nacieron estructuras culturales que luego influirían en Persia, India y Asia Central. Pero muchas de las culturas originales desaparecieron sin registro escrito. Lo que hoy llamamos tradición antigua es, en realidad, el resultado de capas de conflictos olvidados. El patrón oculto, todas las guerras olvidadas hacen lo mismo. Si observas estos eventos juntos, aparece un patrón inquietante. Imperios que desaparecen sin registro claro. Civilizaciones enteras borradas o absorbidas. Narrativas oficiales construidas por los vencedores. Vacíos históricos llenados por conjeturas modernas. La historia no es una línea continua. Es un campo de ruinas interpretadas. Y en ese campo, las guerras olvidadas son las que sostienen silenciosamente todo lo demás. Quizás lo más inquietante no es lo que hemos olvidado, sino lo que todavía no hemos descubierto. Bajo el suelo de Mesopotamia, del Mediterráneo, de Anatolia o del desierto africano, aún hay ciudades sin excavar, tablillas sin traducir, relatos sin leer. Y en ellos podrían estar las respuestas a preguntas fundamentales. ¿Cuántas civilizaciones han desaparecido sin nombre? ¿Cuántas guerras han sido completamente borradas? ¿Y cuánta de nuestra identidad moderna depende de esos silencios? Porque la historia, al final, no es solo lo que recordamos. Es también todo lo que alguien decidió que no debíamos recordar.